En este video voy a explicar el funcionamiento de un sistema de lectura analógica utilizando un potenciómetro y un Arduino. Se mostrará cómo se procesa la señal para mejorar la calidad aplicando técnicas de filtrado como la mediana y el promedio móvil. El objetivo de este video va a ser transformar una señal analógica que proviene del potenciómetro que contiene ruido a una señal más estable y confiable, tal cual aparece en el lado derecho de la pantalla. Entonces, comencemos. Hacemos con la explicación del circuito. En primer lugar, tenemos un Arduino y como segundo componente tenemos nuestro potenciómetro. A pesar de ser un circuito muy sencillo, el funcionamiento es bastante útil. Ok, el potenciómetro en este caso va a estar conectado directamente al pin analógico A0 del Arduino. Y además todo va a estar eh, funcionando a través de los 5 voltios que proporciona el Arduino y también la conexión respectiva a tierra que cerrará el circuito. Básicamente el Arduino lo que va a hacer es convertir como tal el voltaje en un valor digital mediante el convertidor analógico digital que ya contiene el mismo. Recordemos que estos valores van de un rango de 0 a 1023, donde el 0 son 0 voltios y el 1023 corresponde aproximadamente ya a los 5 voltios totales que con los cuales funciona el Arduino. Por lo tanto, cada posición que va a tener nuestro potenciómetro va a representar un valor numérico que vamos a procesar internamente para mostrarlo en la pantalla al final. Hablemos del problema del ruido. Básicamente el ruido son pequeñas variaciones o picos inesperados en las señales que obtenemos de diferentes sensores o de diferentes componentes. En este caso, pues va a ser nuestro potenciómetro. Si usamos directamente la lectura cruda, podrían venir valores muy inestables, lo cual en sistemas que se comparen con diferentes umbrales nos pueden llegar a disparar falsos positivos, lo cual es innecesario y es por ello que debemos aplicar las técnicas de filtrado que veremos a continuación. Hacemos directamente al código que hace funcionar el circuito. Este código es exactamente el mismo que podemos ver en la sección de Tinkercad, pero me voy a apoyar de Visual Studio Code para tener una mejor visión sobre este código. Listo. En primer lugar, vamos a definir el pin A0 para leer nuestro potenciómetro, así como también vamos a definir un factor de escala que va a ajustar nuestra ganancia y por último un offset que va a corregir los errores constantes. Luego vamos a definir estructuras que se van a utilizar en el resto del código y también diferentes variables auxiliares. En este caso, el número de lecturas que vamos a hacer en cada ejecución, en este caso van a ser 10, que nos va a servir en el promedio móvil. Vamos a tener un arreglo llamado lecturas promedio, el cual va a ser formado de 10 lecturas. Es por eso es que se utiliza esta parte del número de lecturas. El arreglo va a tener 10 posiciones que van a ser llenadas esas posiciones con los valores que vayamos obteniendo. También vamos a tener un índice que nos va a llevar a un mejor control en la ejecución. Y por último, la suma total, que en este caso va a ser de tipo float, porque podemos recibir valores decimales, no solo enteros. Además, vamos a definir un valor mínimo y un valor máximo. Si bien acá
tenemos un 1000 para el valor mínimo y un -1000 para el valor máximo, cosa que es totalmente incoherente. Ya en funcionamiento es bastante lógico que lo utilicemos y el por qué. Básicamente, el valor mínimo que se inicializa con el 1000 rápidamente va a bajar por completo y ya va a tener un valor totalmente mínimo, así como el valor máximo que actualmente estaría en un punto muy bajo, que en este caso es -1000, que fue el que le asigné. Cuando empiece la ejecución del programa, va a subir totalmente a un valor positivo ya mucho más grande. A continuación, vamos a inicializar nuestra consola, en este caso, nuestra pantallita, nuestro monitor serial que podemos observar por acá, y ya nos pasamos directamente al loop principal. ¿Qué contiene el loop principal? Básicamente son 6 etapas, por así decirlo. La primera va a ser la lectura bruta, que en este caso vamos a obtener la lectura bruta como tal que proviene del potenciómetro. En segundo punto vamos a obtener la mediana, que en este caso vamos a obtenerla mediante nuestra función calcular mediana. Como tercer punto, estos valores los vamos a convertir a un porcentaje. Podemos observar que la mediana es lo que vamos a convertir en un porcentaje. Como cuarto punto, vamos a corregir un valor. En este caso nos vamos a apoyar del factor escala y también del offset para aplicar esa corrección. Vamos a calcular un promedio móvil. Posteriormente vamos a explicar cómo el promedio móvil es calculado y también nos vamos a apoyar del índice que lo expliqué anteriormente para que nos siga funcionando. También vamos a hacer como tal el cálculo del promedio móvil, que en este caso ya es un promedio, la suma total dividido el número de lecturas, que va a ser 10, que va a ser el mismo que va a pintarse en la pantalla. Como punto 6 tenemos la actualización, en este caso, de los valores máximos y los valores mínimos. Por ejemplo, si el promedio máximo es menor que el valor mínimo ahora va a ser el promedio móvil. Y si el promedio móvil es mayor que el valor máximo, en este caso el valor máximo va a ser el promedio móvil. Como bien les digo, en un principio van a estar al revés los valores máximos y mínimos, pero al momento de ejecutarse ya se va a poner de forma lógica y coherente. Como último punto, en la sección del loop, vamos a tener nuestra salida serial en la que se van a imprimir todos los resultados de nuestro monitor serial o nuestra consola. En este caso, la forma en la que se imprime va a estar ligada a cómo se calculó aquí, solo para mantener un orden. Y otra cosa que quería mencionar y que es muy importante es que este código no está optimizado. ¿Por qué no está optimizado? Nos podemos preguntar. Porque se realizó únicamente para cubrir los temas de correcciones y limpieza como tal de la información que nos llega. Siempre es recomendable optimizar el código, como les digo, en este caso, por motivos de demostración, no fue optimizado, pero siempre es necesario optimizar un código al momento de colocarlo ya en un sistema productivo o en un proyecto que ya consuma recursos reales en primera instancia y que obviamente necesitemos optimizar para tener un mejor control sobre nuestro sistema. Nos pasamos a las secciones de ordenamiento y de cálculo. En primer lugar, vamos a tener el ordenamiento, que va a ser a través de un método llamado ordenar arreglo, el cual se compone de el algoritmo Google Sort. ¿Qué es lo que hace el algoritmo Google Sort? Básicamente, lo que hace es comparar los elementos del arreglo, los elementos adyacentes de nuestro arreglo, y los va a intercambiar. Los va a intercambiar en dado caso estén en un orden incorrecto. Este proceso lo vamos a repetir varias veces hasta que el arreglo quede completamente ordenado. Es decir, que de las 10 posiciones que tiene el arreglo,
nuestra función mediante el algoritmo Google Sort lo que va a hacer es ordenarlo por completo. Luego ya nos pasaremos al cálculo de la mediana. En este caso va a ser una función que nos va a devolver un valor float. ¿Por qué vamos a usar la mediana? En este caso la mediana es muy útil para este cálculo porque vamos a utilizarla para eliminar el ruido o picos aislados que nos retorne el potenciómetro. Por ejemplo, en una serie, no voy a decir los 10 dígitos, pero sí voy a decir una serie pequeña donde tengamos un número 10, un número 11, un número 12, de la nada sale un número 500, luego un número 13. En este caso vamos a tener un 500 que nos hace ruido al momento de hacer el cálculo. Es por ello que si utilizamos la mediana, vamos a concluir que el valor que nos va a servir es el 12, ya que es el que queda justamente al medio de toda la serie que dije anteriormente. Si nos pasamos ya como tal al código, lo primero es que vamos a tener un número de muestras. En este caso vamos a repetir con el 10, que va a ser como tal nuestras muestras y las vamos a ir ingresando a un arreglo llamado muestras. Ese arreglo llamado muestras lo que va a hacer es ir leyendo como tal el valor que obtenemos desde el potenciómetro y lo va a ir ingresando en su posición. Luego, con los valores ya ingresados, lo que vamos a hacer es ordenar como tal el arreglo. Con el arreglo ya ordenado, lo último que vamos a hacer es como tal ya retornar las muestras correctas, ya las limpias, básicamente, ya no las que tienen el ruido. Y si volvemos ahora al promedio móvil, que está por aquí, el promedio móvil, lo que hacemos va a ser lo siguiente. Vamos a tomar todas las lecturas y calcular un promedio. En este caso, el objetivo es suavizar como tal aún más la señal y evitar cambios bruscos. Y es por eso que utilizamos el promedio móvil. Básicamente de eso se compone el código de nuestro circuito. Como repito, es el mismo que se encuentra en Tinkercad, solo que para motivo del video es más fácil verlo desde Visual Studio Code. Veamos ahora como tal el funcionamiento ya de nuestro circuito. En este caso, como podemos ver en la parte derecha, tenemos los datos. La lectura analógica, que va a ser la lectura cruda como tal. El valor filtrado, en este caso vamos a tener una mediana. Como tercer punto vamos a tener el porcentaje. Como cuarto, el valor corregido. Como quinto, el promedio móvil. Y por último, tenemos los valores mínimos y los valores máximos. En este caso, como pudieron ver, no hay ruido, ya que en primer lugar mantuve el potenciómetro en esta posición y en Tinkercad como tal no tenemos un ruido, a diferencia de los componentes físicos, ya en la realidad, que aunque sea un potenciómetro siempre va a generar ruido y no digamos sensores como humedad, temperatura, entre otros, que siempre nos van a devolver valores muy dispersos que generalmente van a ocasionar ruido y no nos van a servir para el cálculo o la comparación contra umbrales. Entonces, yo al momento de cambiar la posición del potenciómetro, vamos a ver cómo poco a poco se va calculando internamente mediante las funciones que describimos anteriormente. La mediana, el promedio móvil, los valores máximos, mínimos, veamos cómo poco a poco van a través de las ejecuciones corrigiéndose y moviéndose esos valores, ¿no? Para evitar totalmente el ruido, como menciono, y para mantener lo más limpio posible la información que podamos recibir ya ha pasado un tiempo, ¿no?
pero básicamente ese es el funcionamiento de todo el circuito, tanto de la explicación del código como tal, ya del funcionamiento en Tinkercad. Entonces, como conclusión, básicamente nuestro sistema combina diferentes técnicas que nos van a ayudar a limpiar las señales que provienen de nuestro potenciómetro, mejorar la calidad de su señal analógica, utilizar la mediana como principal filtro para eliminar el ruido extremo y el promedio, pues para calcular como tal y suavizar la señal que obtenemos, ¿verdad? Este tipo de limpieza, llamémoslo de procesamiento, va a ser fundamental para sistemas reales que utilicen sensores. Como bien mencioné anteriormente, los sensores siempre nos van a devolver la información cruda de manera muy dispersa, no con una secuencia, eh, en este caso en sus valores. Llevémoslo a un sensor de temperatura, se va a estar moviendo de arriba para abajo, no de forma constante, midiendo la temperatura, cosa que es completamente normal, pero si utilizamos esos valores con ruido y los comparamos contra umbrales o los utilizamos ya como tal para cualquier acción, van a ser valores muy ruidosos en este caso y pues no nos va a servir realmente o no sería lo correcto. Podríamos llegar a obtener valores como falsos positivos o cualquier otra acción que realmente no está pasando, pero por tener ese ruido estamos obteniendo valores y actuando en función de ellos. Entonces es por eso la importancia como tal de la limpieza de las lecturas y suavizar como tal esa curva para evitar picos y cualquier señal totalmente fuera de contexto. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video. Saludos.